Imagina asomarte al fondo del mar y descubrir un cofre repleto de secretos que llevaba 2 siglos y medio oculto, a unos 130 kilómetros de la costa de Yucatán, en pleno Golfo de México. Un hallazgo acaba de cambiar por completo lo que creíamos saber sobre los naufragios coloniales. Un galeón español, perdido hace más de 250 años, ha emergido de las profundidades de un arrecife traicionero llamado Alacranes, y con él ha aparecido el mayor cargamento de oro que se haya visto hasta la fecha. Este tesoro no es solo un símbolo de riquezas descomunales, sino también un testigo mudo de tragedias, ambiciones desmedidas y rutas comerciales que definieron el vínculo entre Europa y América. ¿Cómo pudo permanecer sin un solo vistazo humano durante tanto tiempo? Lo que hemos desenterrado no es solo un descubrimiento arqueológico, sino una ventana abierta a historias que la historia oficial dejó escapar. En el corazón de este galeón se encontraba el oro del Imperio Español, esa misma riqueza que alimentó la expansión colonial y sostuvo el poder de la corona. Pero más allá de los lingotes y las monedas, cada pieza cuenta la vida de miles de hombres y mujeres que cruzaron el océano con la esperanza de llegar a Nueva España cargados de fortuna. No hablamos solo de objetos brillantes, sino de huellas de un sistema de explotación que unía minas de plata y yacimientos de oro de México y Sudamérica con los puertos de Sevilla y Cádiz. ¿Qué pasó para que este navío acabara estrellado contra el arrecife? Las crónicas de la época ya advertían del peligro de esa zona, donde corrientes impredecibles y tormentas repentinas convertían el viaje en una lucha constante. En un viaje fatídico, el galeón fue engullido por una tormenta que lo arrojó sin piedad sobre las rocas afiladas de Alacranes. Ahí, entre corales y arenas movedizas, quedó sepultado con toda su carga, sin que nadie volviera a verlo. Pasaron las décadas, los siglos, y la leyenda de un barco cargado de oro se convirtió en mito. Numerosas expediciones intentaron dar con sus restos, pero fracasaron una tras otra al enfrentarse a las corrientes y a la profundidad. Hasta que, en 2025, un equipo de buzos mexicanos, en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología Tzotl Historia, logró dar con lo imposible: localizar los restos del galeón y extraer un tesoro que parecía destinado a olvidarse bajo el mar. La magnitud de lo recuperado deja sin aliento: lingotes de oro puro, cálices ornamentados con finas esmeraldas, espadas de pomos dorados y objetos litúrgicos que parecían condenados a corroerse para siempre. Lo sorprendente no es solo la cantidad, sino el asombroso estado de conservación. Tras siglos sumergidos, estos metales preciosos y detalles en esmalte han resistido la corrosión, ofreciendo pistas clarísimas sobre la técnica y el arte de la época colonial. Cada cofre abierto ha revelado vestigios de un mundo que creíamos enterrado. Mapas enrollados, cartas de navegación, incluso objetos cotidianos que dan un rostro humano a la tripulación. Cucharas, candles, rosarios. Es como sostener en las manos un fragmento del pasado, un relato personal de quienes vivían pendientes del cielo y del mar para sobrevivir. La noticia del hallazgo ha corrido como pólvora y ha sacudido los cimientos de la arqueología subacuática. Pero no solo eso, ha desatado una disputa entre México y España por la propiedad de este tesoro. Madrid sostiene que las piezas formaban parte de la corona, mientras que México recuerda que las aguas donde apareció pertenecen a su territorio y que, según la ley internacional, todo lo hallado en ellas es patrimonio nacional. Más allá del debate diplomático, lo que realmente emociona a historiadores y curiosos es la oportunidad de reconstruir un capítulo esencial de la historia colonial. Este galeón, parte de la famosa flota de tierra firme, transportaba el fruto de las minas mexicanas y de Potosí, la plata que llenó las arcas españolas durante siglos. Ver estas riquezas a la luz, en pleno siglo XXI, es enfrentarse al esplendor y a la brutalidad de aquel sistema económico que unía el Nuevo Mundo con la vieja Europa. No era un trayecto sencillo. Piratas al acecho, corrientes huracanadas y el propio desgaste de las naves ponían en peligro cualquier cargamento. Y, sin embargo, día tras día, año tras año, esas flotas partían con la esperanza de burlar el peligro. Hasta que, un mal día, el destino les jugó su peor carta. ¿Por qué? Tras tantos intentos fallidos, ¿se ha avanzado justamente ahora? Según los expertos,
Los equipos modernos de sonar y los trajes de buceo de última generación han permitido explorar zonas hasta hace poco inalcanzables. Cambios en la tecnología de mapeo submarino hicieron posible ver lo que antes solo era sospecha. Y la constancia de los arqueólogos ha sido clave. Cada inmersión arroja nuevos fragmentos que configuran un rompecabezas colectivo. Lo que hoy se extrae del fondo no es solo oro y plata. Son historias que revolotean entre los restos del casco, en las vetas de un lingote o en la inscripción de un cáliz. Historias de marineros nerviosos, capitanes obsesionados con la carga, soldados de infantería ligera que viajaban para servir a la corona y religiosos que transportaban reliquias sagradas. El asombro de los investigadores va en aumento. Al abrir un cofre sellado desde hace siglos, descubrieron textiles de lino casi intactos y documentos escritos a mano que detallan la ruta prevista y el manifiesto de carga. Cada página ha sido un regalo para los historiadores, que ahora pueden contrastar datos de archivo con pruebas arqueológicas. Y aún hay más por sacar a la luz. Se calcula que solo se ha recuperado un 40% de lo que yace bajo el agua. Todavía quedan restos del casco. Más lingotes y, quizá, objetos insólitos que nunca llegaron a figurar en ningún inventario oficial. La pregunta es inevitable. ¿Qué otras sorpresas aguarda ese fondo marino? Mientras tanto, las autoridades mexicanas ya piensan en un plan de conservación y en un futuro museo subacuático en Campeche. La ilusión es que este hallazgo no solo enriquezca las arcas nacionales, sino que sirva como centro educativo y turístico para mostrar al mundo la magnitud de nuestro pasado, tanto si las piezas acaban en vitrinas como si se distribuyen en exposiciones itinerantes. Lo esencial es que lleguen al público y sirvan para contar la verdad de aquel periodo, porque este tesoro no debe convertirse en simple mercancía. Es un puente entre el pasado y el presente, una invitación a reflexionar sobre las relaciones de poder, la explotación y el legado que dejaron esos intercambios forzados. Cada lingote, cada espada ornamentada y cada cáliz dorado son testigos silenciosos de una historia compartida que hoy podemos seguir reconstruyendo, pieza a pieza. Cuando el primer rayo del sol acarició el horizonte, iluminando la superficie del Golfo de México, el equipo de buzos ya se preparaba en el muelle de Veracruz. A las 5 de la mañana revisaban sus equipos, ajustando las válvulas de los tanques de aire y perfilaron el plan de inmersión. Todo indicaba que aquel día marcaría un antes y un después en la historia subacuática de México. El punto de inmersión elegido quedaba a unos 120 kilómetros al norte de Veracruz, frente a la barrera de arrecife conocida como Isla de Sacrificios. Durante generaciones, los pescadores locales habían hablado en voz baja de rocas traicioneras, donde, en noches de luna nueva, se escuchaban golpes metálicos cuando las redes rozaban algo duro. Esas leyendas habían sido el primer hilo que llevó a los arqueólogos a interesarse por la zona, gracias a los modernos sistemas de mapeo por sonar y a la minuciosa labor de los geólogos marinos. Se detectó una anomalía en el lecho, una sombra alargada de casi 40 metros de eslora. A las 8 de la mañana, el primer buzo descendió entre corrientes suaves y una neblina salina que parecía envolverlo. Con cada exhalación, las burbujas ascendían como un pequeño ejército de perlas que contaba cada pulso en la oscuridad. Cuando sus luces atravesaron la penumbra, apareció el casco de madera petrificado, cubierto de colonias de corales y moluscos. El casco se mantenía en posición inclinada, como si una fuerza invisible lo empujara a la penumbra. El silencio bajo el agua, solo roto por el leve zumbido de los reguladores, se convirtió en un espacio sagrado donde esos restos empezaban a contar su historia sin palabras. Al llegar al nivel de la bodega principal, las hélices del fondo dejaban salir diminutas nubes de polvo marino. Ahí, entre tablones sueltos, aparecieron los contornos de los primeros lingotes. Su dorado ya no era tan brillante, pero la forma, la densidad y hasta algunos grabados en relieve los delataban. Eran unidades de oro puro, elaboradas con la misma técnica que se utilizaba en las minas de Zacatecas y Taxco, donde el metal fundido se vertía en moldes de barro. En los siguientes días, cada inmersión revelaba nuevos secretos. A las 10 de la mañana, cuando el sol penetraba verticalmente, el agua cambiaba de color y la visibilidad aumentaba. Fue entonces cuando hallaron un cofre pequeño, cerrado con un candado de hierro forjado.
Dentro había medallas religiosamente cuidadas, decoradas con la imagen de San Fernando y la Virgen de Guadalupe. Aquellas piezas no solo tenían valor material, sino que hablaban de la fe de marineros que enfrentaron tempestades y mareas con la esperanza de encontrar salvación. Mientras tanto, en tierra firme, historiadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia revisaban archivos de la época virreinal en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla y en la sección naval del Archivo General de la Nación. Encontraron referencias a un galeón llamado San José de Veracruz, que había zarpado de la Ciudad de México rumbo a España, un 12 de septiembre de 1751, cargado con más de 400 toneladas de plata y 150 toneladas de oro. Las crónicas mencionaban que un huracán lo sorprendió al doblar Cabo Catoche y que, desesperados, trataron de recalar en Puerto de Campeche. Nunca llegaron. Ese cruce de datos ayudó a confirmar que el hallazgo cerca de Isla de Sacrificios era, efectivamente, el San José de Veracruz. Pero el equipo no se detuvo ahí. A las 3 de la tarde, cuando las luces iban perdiendo fuerza, se dedicaron a cartografiar la zona contigua. No solo encontraron objetos de valor, sino retazos de la vida cotidiana, fragmentos de cerámica española, restos de un barril con pigmentos para pintar velas, incluso una muñeca de barro que una niña pudo haber llevado como amuleto durante el viaje. Poco a poco, la comunidad de pescadores, que al principio había recibido con recelo a los arqueólogos, empezó a involucrarse. A cambio, arqueólogos y biólogos marinos compartieron técnicas de pesca sostenible y cuidados del arrecife. Así nació un vínculo de cooperación que convirtió a Veracruz en epicentro de un proyecto que combinaba patrimonio, turismo y conservación ecológica. En el puerto, el gobernador del estado anunció planes para crear un centro de interpretación marítima. Este espacio contaría con una réplica virtual del galeón, recorridos interactivos que mostrarían la vida a bordo y talleres de fundición de metales, para que los visitantes comprendan la complejidad de extraer y trabajar el oro en el siglo XVIII. Además, se proyecta un módulo de realidad aumentada para que, mediante tabletas, diseñan un plan para estabilizar los restos del fondo. Por las noches, en el laboratorio móvil habilitado en el muelle, se aplican soluciones especiales que evitan la oxidación del hierro y la degradación de la madera. Todo debe hacerse con cuidado extremo. Un descuido puede desencadenar la descomposición de un fragmento de la parte alta del mástil o la pérdida de una moneda con un sello que marque su procedencia exacta. A las 7 de la noche, durante uno de los descansos, una etnobotánica invitada al proyecto narró una historia que escuchó de los descendientes de un marinero que pudo sobrevivir al naufragio. Según la tradición oral, aquel hombre se internó en la selva de Tabasco y, usando técnicas de medicina indígena, sanó sus heridas con ungüentos a base de jengibre silvestre y corteza de Helicteres baruensis. Quedó grabada una carta manuscrita que menciona esas plantas y se conserva en un diario que hoy forma parte del acervo provisional del instituto. Ese relato no solo aporta color a la trama, sino que recuerda las rutas interiores que conectaban el Golfo de México con el río Grijalba y el Usumacinta, caminos de agua que permitían transportar mercancías más allá de la costa. Es otra pieza del rompecabezas que muestra cómo la economía colonial dependía de redes complejas donde participan comunidades indígenas, criollos y comerciantes españoles. Más allá de la pasión por el oro, este descubrimiento resalta el papel de la tecnología moderna al servicio de la memoria histórica. Cada sensor, cada mapa en 3 dimensiones y cada fotografía submarina contribuyen a reconstruir ese pasado olvidado. Y mientras unos estudian los metales, otros analizan los coralitos que crecieron sobre la madera y tratan de entender cómo esas criaturas marinas han influido en la preservación del galeón. Aún falta mucho por explorar. Se calcula que casi el 60% de los restos permanece bajo la arena. Los arqueólogos planean retomar las inmersiones cuando cambie la marea de primavera, pues las corrientes suavizarán su fuerza y permitirán acceder a las bodegas laterales. Allí podrían encontrarse objetos insólitos como un fistol de nácar o quizá un diario de bitácora completo. Según la historiadora a cargo del proyecto, este hallazgo reescribirá capítulos enteros sobre la flota virreinal de la Nueva España. No se trata solo de lo material,
sino de entender las historias de vida de quienes construyeron y hundieron el galeón. Cada clavo, cada trozo de vela y cada moneda aportan matices para comprender la compleja trama de ambición, riesgo y esperanzas que movía el mundo en aquel entonces. La gente en Veracruz ya habla de organizar viajes de observación en embarcaciones con fondo transparente, para que turistas y escolares vean el arrecife vivo y, al mismo tiempo, aprecien a lo lejos la silueta del San José de Veracruz. Se planean conferencias, documentales y un programa de radio que recoja voces de buzos, arqueólogos, historiadores y pescadores. Así, el tesoro no quedará encerrado en un sótano, sino que viajará por la memoria colectiva de todos los mexicanos y visitantes que quieran asomarse a este capítulo fascinante de la historia. A media tarde, cuando el sol empezaba a inclinar sus rayos, el equipo volvió a sumergirse en la misma zona donde habían hallado los primeros lingotes. A las 4 de la tarde, una de las buceadoras sintió un ligero roce en la bodega lateral del casco. Entre los corales descubrió un cajón de madera, más pequeño que los anteriores, pero sellado con cera. Con cuidado lo izaron hasta la cubierta del barco de apoyo. Al abrirlo, aparecieron un par de polvorientas botellas de vidrio y un cuaderno de tapas negras, cuyas páginas estaban escritas con tinta casi desvanecida. En ese cuaderno, según descifraron los conservadores, un oficial de a bordo había anotado sus impresiones durante el segundo día del viaje. Hablaba de la emoción al dejar atrás el puerto de Veracruz, de la alegría de ver las montañas verdes de la costa hacerse cada vez más pequeñas y de la preocupación por la tormenta que se avecinaba. En una nota al margen mencionaba la temperatura del agua, el ruido sordo de las olas chocando contra el casco y el aroma a salitre que los envolvía. Era un testimonio íntimo que acercaba a todos a los miedos y esperanzas de quienes estuvieron a bordo hace más de 2 siglos. A las 6 de la tarde, cuando el equipo regresó a la orilla, los pescadores locales esperaban impacientes. Cada vez que traían un objeto nuevo, los viejos marineros contaban historias de sus abuelos, quienes aseguraban haber visto luces en el arrecife durante las noches de luna creciente. Decían que eran las antorchas de esos mismos marineros que nunca encontraron la forma de regresar a casa. Algunos hablaban de cantos que se escuchaban en la distancia, entre el murmullo de las olas. Aunque muchos descartaban esas historias, la comunidad acogió el proyecto con respeto. Creían que desenterrar el pasado era también calmar espíritus que habían vivido su tragedia en esas aguas. El área donde reposa el galeón sirve hoy como refugio para diversas especies. A las 7 de la mañana del día siguiente, un biólogo marino descendió con la misión de documentar cómo los peces y las esponjas habían colonizado la madera sumergida. Descubrió cardúmenes que se agrupaban bajo las vigas caídas y anémonas que se adherían a los cañones corroídos por la sal. Para él, el hallazgo no solo revelaba tesoros humanos, sino también un laboratorio natural donde estudiar procesos de supervivencia. Gracias a estos estudios, los buzos aprendieron a maniobrar sin dañar esa nueva comunidad viva que había convertido el naufragio en un arrecife. Mientras tanto, los especialistas en conservación comenzaron a preparar un espacio provisional en el muelle de Veracruz. A las 9 de la mañana, sobre una mesa cubierta con telas suaves, colocaron monedas acuñadas en México y en Sevilla. Con pinceles finos y soluciones especiales, retiraron la costra salina sin dañar los relieves de cada pieza. Un restaurador describía cada gesto como si fuera una operación delicada. Primero humedecían la superficie, luego aflojaban los depósitos con toques casi imperceptibles y, por último, aplicaban una capa protectora para evitar que el metal volviera a oxidarse. En el plano jurídico, las negociaciones avanzaron a un ritmo distinto. Representantes de México y España se reunieron en la ciudad de Mérida para discutir el estatus del tesoro. Según las leyes internacionales, todo lo hallado en aguas nacionales mexicanas pertenece al Estado. Pero España reclamaba que el oro formaba parte de su patrimonio histórico. A las 11 de la mañana, ambas delegaciones acordaron constituir una comisión mixta que definiría un plan de exhibición compartida. Así se garantizaba que algunos objetos viajarían a museos españoles y otros permanecerían en un espacio en Campeche, bajo custodia mexicana. Las autoridades estatales de Veracruz, por su parte, anunciaron el diseño de un centro interactivo junto al malecón. A las 2 de la tarde,
un equipo de arquitectos presentó maquetas que incluían una sección de inmersión simulada. Los visitantes se pondrán cascos especiales para ver un holograma del galeón naufragado. En otra sala, pantallas gigantes mostrarán las cartas de navegación y los mapas originales, ampliados digitalmente para que se aprecien cada línea y cada nota del piloto. Habrá un taller para niños donde aprenderán a enrollar pergaminos y a trazar rumbos con brújulas sencillas, experimentando la emoción de planear un viaje transatlántico. La tensión dramática de este hallazgo crece cada día. A las 3 de la tarde, en uno de los muestreos subacuáticos, un buzo encontró un pequeño relicario con forma de corazón. En su interior había un mechón de pelo y un papel doblado en 3 pliegues. Al desdoblarlo, apareció una caligrafía temblorosa que mencionaba el nombre de una dama de la alta sociedad de la Nueva España. Quizá era un regalo de amor que un caballero embarcó para su prometida, sin saber que nunca llegaría a entregarlo. Ese hallazgo conmocionó al equipo. No se trataba solo de metales valiosos, sino de la ternura y los lazos que unieron a personas de mundos distintos. Pasado el mediodía, cuando las corrientes aflojaban, planearon la siguiente inmersión. Los arqueólogos sueñan con hallar la cámara de navegación, donde podrían encontrarse brújulas antiguas, un sextante rústico y tal vez el diario completo del piloto. Si lo consiguen, contarán con datos precisos sobre la ruta seguida, los vientos que cruzaron y las decisiones tomadas en plena tormenta. Con esa pieza final, podrán reconstruir minuto a minuto el trágico desenlace y quizás hallar pistas de cómo evitar naufragios similares en el futuro. Mientras la comunidad científica afina planes y la sociedad civil espera con entusiasmo, las historias del San José de Veracruz ya forman parte del relato colectivo. Cada nueva pieza extraída es narrada en las plazas y en los cafés. A las 5 de la tarde, guías locales ofrecen recorridos en bicicleta por la costa, relatando con pasión la efímera llegada de ese galeón cargado de oro. Se habla de mujeres que bordarán un tapiz con la silueta del navío, de pintores que inmortalizarán la caída de la tormenta y de músicos que componen tonadas inspiradas en el murmullo de las olas. Este tesoro revive no solo el esplendor de un imperio, sino también las voces de quienes dieron la vida para transportar riquezas entre dos mundos. Cada objeto desembarca ahora en la memoria compartida de México y trasciende fronteras. Refleja la unión y el choque de culturas, la audacia de los marinos y la fragilidad de las naves de madera. Y todavía quedan más rincones por explorar bajo la arena. El fondo guarda secretos de cañones cubiertos por gorgonias, planos impresos en pergamino y reliquias de pólvora que podrían revelar nuevos capítulos. La aventura continúa y el mar, paciente, espera liberar sus tesoros a quienes estén dispuestos a escuchar su historia. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte, el equipo de buceo se preparó en el muelle de Galveston, Texas. Las 8 de la mañana marcaban el inicio de una nueva jornada. Mientras colocaban los tanques en los estantes, el capitán del barco explicó que aquella inmersión sería distinta. Revisarían un antiguo compartimento sellado que hasta ahora había quedado cubierto por sedimentos. A las 10 de la mañana, el primer buzo descendió entre cardúmenes de pargo rojo y bancos de mejillones. El casco del galeón, en posición casi vertical, se alzaba como el esqueleto dormido de un coloso marino. Bajo la luz del reflector, salió a la vista una tapa de madera reforzada con hierro. Allí, incrustado en su superficie, apareció un escudo tallado con las iniciales ER, referentes a un señor de la corte de Madrid. Con mimo llegaron hasta la cubierta, donde colocaron una plataforma inflable para izar los objetos sin dañarlos. A las 12 del mediodía, tras una hora de trabajo cuidadoso, lograron extraer un cofre pequeño, cubierto de algas y pulpos diminutos. Una vez en la superficie, lo rodearon con agua de mar en un contenedor transparente para evitar cambios bruscos de temperatura. Al abrir la tapa, al filo de la 1 de la tarde, emergió el fulgor de unas lentejuelas de oro que recubrían un birete de cardenal. Eran piezas ceremoniales que habían acompañado a misioneros en sus oficios religiosos. Junto a ellas, descansaban fragmentos de un rosario de ágata verde y una pequeña copia del Martirologio de San Jerónimo, impresa en latín en el siglo XVI. Mientras tanto, en tierra firme, historiadores de la Universidad de Houston y arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México
se reunían en una sala de conferencias del Museo Marítimo de Galveston. A las 3 de la tarde, sobre la mesa, extendían planos manuscritos y cartas enviadas desde Veracruz a Nueva Orleans, describiendo el paso de la flota por la costa de Texas. Los textos hablaban de un capitán con nombre olvidado, pero al fin recobraron vida gracias al hallazgo de aquella prenda eclesiástica. A las 5 de la tarde, en un hangar adaptado como laboratorio provisional, se compartieron los primeros resultados de conservación. Bajo lámparas cálidas, restauradores retiraban la capa salina que cubría los huesos de la madera. Era una operación lenta, casi poética. Cada pincelada liberaba vetas de roble que guardaban inscripciones minúsculas. En una de ellas se distinguía la palabra esperanza, quizá un mensaje tallado por uno de los carpinteros del navío. Entre historias y anécdotas, los líderes del proyecto acordaron abrir una ruta educativa. A partir de la próxima semana, estudiantes de secundaria de Galveston podrán visitar el muelle y observar el proceso de restauración a través de un ventanal. A las 9 de la mañana, cada grupo será recibido por un guía que les explicará con palabras sencillas cómo tierra y mar se unen para contar aquella tragedia. Justo en ese momento, el biólogo encargado de la fauna local, a las 4 de la tarde, para proteger a esa criatura inofensiva, los buzos realizaron maniobras de desvío de corrientes y colocaron barreras suaves que permitieran a los peces rodear en lugar de chocar contra la estructura. Fue un ejemplo de cómo la arqueología y la biología marina pueden caminar de la mano. Al caer la noche, a las 8, se celebró un pequeño acto simbólico en el malecón. Con velas y linternas LED se dibujó en la oscuridad la silueta del galeón proyectada contra un globo inflable. Allí, los pescadores locales recordaron las viejas leyendas que hablaban de luces bailando sobre las aguas y de cantos que llegaban desde lo profundo. Hoy, tras siglos de silencio, fueron esas mismas voces las que reaparecieron, pero esta vez en forma de testimonios escritos y objetos que hablan de coraje y fe. A primera hora del día siguiente, cuando la bruma del amanecer apenas se disipaba, un historiador local dejó caer una pista sorprendente. En un archivo de la Universidad de Texas en Austin, encontró un recibo fechado en enero de 1752, donde un mercader de Houston pagaba por velas y cabos destinados a un galeón proveniente de Campeche. Esa información, unida a la documentación mexicana, permitió confirmar que la embarcación había sido desviada por órdenes de la corona para recoger carga en la costa tejana. Más tarde, a las 2 de la tarde, en una sesión realizada en línea, expertos del Smithsonian compartieron fotografías de una moneda que acababa de ser restaurada. En su anverso se leía claramente la leyenda de la Nueva España, y en el reverso un escudo con 3 flores de lis. Se trataba de una pieza acuñada en el puerto de Acapulco en 1739. Aquello reescribía parte de la historia económica de la época, pues demostraba que incluso mercancías del Pacífico hacían escala en el Golfo antes de cruzar el Atlántico. Al caer la tarde, a las 6, el equipo de comunicación subió un video de 30 segundos a las redes sociales. En él se mostraba el momento exacto en que emergía un candil de bronce de la bodega inferior. El suave golpe de las olas en la proa y el murmullo de los buzos de fondo se convirtieron en banda sonora de un hallazgo que, en menos de un día, había conmovido a miles de personas. Para cerrar la jornada, a las 8 de la noche, los restauradores presentaron una exposición temporal en un contenedor adaptado como sala de exhibición. Allí, bajo focos tenues, colocaron una selección de objetos, fragmentos de cerámica con dibujos de pájaros autóctonos de la región, una brújula casi completa y el relicario con forma de corazón que contenía aquel mechón de pelo. Con ello, recordaron que el valor de cada pieza no está solo en su metal o en su forma, sino en las historias personales que guardan. Mañana, cuando las primeras luces iluminen el muelle de Galveston, el equipo retomará las inmersiones. Quedan restos del casco por descubrir, quizá una ánfora con semillas de cacao o una caja de 40 velas no consumidas. Cada nuevo objeto será un puente hacia el pasado, un fragmento de vidas que, tras 270 años, vuelven a flotar en la memoria del mar.